La mañana del 11 de noviembre de 1918, los cañones callaron siniestramente. La gran guerra que había consumido al mundo por más de 4 años terminaba al fin. Los imperios antes poderosos de Alemania, Austro-Hungría y Turquía habían sido destruidos. La Revolución Rusa transformó a una nación del imperialismo al comunismo, y en todo el mundo millones y millones de vidas se perdieron en la que fue llamada la guerra que terminaría con todas las guerras. Pero en el transcurso de los siguientes 20 años, una paz incómoda alimentaría rencores antiguos, conduciría al surgimiento de dictaduras y pondría en movimiento lo que muchas naciones consideraban inimaginable: la Segunda Guerra Mundial. Descubriendo la historia. Segunda Guerra Mundial. La paz incómoda. 1919-1939. En enero de 1919, los delegados de las naciones beligerantes se habían dado cita en París para una conferencia por la paz. El año anterior, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, había presentado ante el Congreso su plan para una paz duradera. Conocido como los 14 puntos, este incluía la libertad de los mares, la autodeterminación de varias naciones involucradas en la guerra y el establecimiento de una Liga de las Naciones que mantuviera la paz. En París, a Wilson se le sumaron los dirigentes más notables de las potencias aliadas. En la conferencia se creó una nueva Europa de la posguerra mediante el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue especialmente duro con Alemania, considerada la principal responsable de la guerra. Los aliados se repartirían todas las colonias alemanas. La Renania alemana se convertiría en una zona desmilitarizada, ocupada por fuerzas aliadas. Su ejército debía reducirse a 100.000 hombres. Alemania tenía prohibido poseer submarinos y fuerza aérea. Finalmente, el tratado exigía que Alemania pagara las reparaciones de todos los daños causados por la guerra. Los términos de la paz no eran negociables. Alemania no tuvo más opción que aceptar este humillante castigo, y así, el 28 de junio de 1919, Alemania y los delegados de los aliados firmaron el Tratado de Versalles, marcando la conclusión oficial de la Primera Guerra Mundial. Del Tratado de Versalles se desprendió la formación de la Liga de las Naciones con sede en Ginebra, Suiza. Si bien proporcionaba un foro para resolver disputas internacionales, sus fallas eran evidentes. El Senado de los Estados Unidos, deseando volver a la era del aislacionismo, rechazó el Tratado de Versalles. Los Estados Unidos jamás se unieron a la Liga. A Alemania no se le permitió unirse sino hasta 1926, y para 1933 la había abandonado por decisión propia. A la Rusia comunista se le permitió unírsele hasta 1934. En vista de que 3 de los países más poderosos no formaban parte de la Liga, el cuerpo de integrantes internacionales carecían de autoridad real para apoyar sus políticas. El gobierno alemán de la posguerra, conocido como la República de Weimar, enfrentaba el creciente descontento de su pueblo ante las condiciones impuestas en el Tratado de Versalles. Surgieron levantamientos comunistas, una inestabilidad económica creciente y nuevos partidos políticos que amenazaban su autoridad. Uno de estos fue el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, o nazis, dirigidos por su cabecilla de extrema derecha, Adolfo Hitler. En 1923, intentó dar un golpe de Estado conocido como el Golpe de la Cervecería. Este fracasó y Hitler fue arrestado. Mientras purgaba únicamente 9 meses de una condena de 5 años, Hitler escribió su autobiografía titulada Mein Kampf, o Mi lucha, en la que esbozaba futuros planes para él mismo y para Alemania. A mediados de la década de 1920, las condiciones económicas en Europa y los Estados Unidos mejoraron dramáticamente. Se redujeron las compensaciones anuales de Alemania por la guerra y se logró estabilidad política al interior de la República de Weimar. Pero todo eso cambiaría en octubre de 1929, con la caída del mercado de valores en los Estados Unidos. La Gran Depresión que le siguió repercutió en el mundo entero, especialmente en Alemania, donde el desempleo se elevó a tasas sin precedente. Adolfo Hitler, advirtiendo una gran oportunidad, utilizó el descontento popular hacia el gobierno alemán para provecho de su partido.
Mediante el uso de propaganda, el partido nazi se apropió de varias curules en el Parlamento alemán, conocido como Reichstag. En las elecciones nacionales de 1932, los nazis obtuvieron el 40% del voto popular. Hitler no logró ganar la presidencia, pero en vista de que los nazis eran el único partido mayoritario en el Reichstag, el presidente Paul von Hindenburg nombró a Hitler canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Procurando alcanzar la mayoría absoluta en el Reichstag, Hitler convocó a nuevas elecciones. La noche del 27 de febrero, el edificio del Reichstag fue destruido en un incendio. Hitler y los nazis culparon a los comunistas alemanes que aspiraban al poder. El gobierno de Hitler asumió poderes de emergencia y vetó al Partido Comunista en el Reichstag. En las nuevas elecciones, los nazis no lograron la mayoría absoluta, de modo que en un esfuerzo por detentar el control total, Hitler pidió al Reichstag que aprobara el acta de autorización que le permitiría gobernar sin la autoridad del Reichstag o el presidente. Gracias a las tácticas de mano dura de los nazis, el acta se convirtió en ley y Hitler usó su recién adquirido poder para prohibir la existencia de todos los partidos políticos excepto el suyo. Quienes se opusieron a Hitler fueron asesinados, encarcelados, exiliados o enviados a campos de concentración. A la muerte del presidente Hindenburg, de 84 años de edad, en agosto de 1934, Hitler asumiría tanto la presidencia como la cancillería bajo el nuevo título de Führer. La era conocida como Tercer Reich y la dictadura de Adolfo Hitler habían comenzado. Entre 1934 y 1939, Alemania se transformó en un estado policíaco totalitario, en el que los nazis controlaban todos los aspectos de la vida cotidiana. Persiguieron a aquellos a quienes consideraban indeseables, tales como comunistas, gitanos, homosexuales y especialmente a los judíos, a quienes convirtieron en chivos expiatorios de todas las carencias alemanas. Los judíos fueron expulsados de las universidades y del servicio público. Las leyes de Nuremberg, emitidas en 1935, prohibían los matrimonios entre judíos y no judíos, y los primeros fueron despojados de todos sus derechos civiles. El 9 de noviembre de 1938, miles de negocios judíos fueron destruidos, las sinagogas quemadas y sus propiedades confiscadas en la que se conocería como la Crystal Night, o Noche de los Cristales Rotos. Quienes sobrevivieron fueron arrestados o forzados a vivir en guetos. En los años por venir, un destino aún más cruel aguardaría a los judíos. Con Hitler, Alemania se retiró de la Liga de las Naciones en 1933, y este pronto desafiaría el Tratado de Versalles al devolver la milicia alemana a su antigua gloria. Hitler había visto cómo otras naciones desafiaron a la Liga de las Naciones agresivamente con poca o ninguna repercusión. El Japón imperial había invadido Manchuria en 1931 y debido a esto se retiró de la Liga en 1933. Italia, gobernada por el dictador fascista Benito Mussolini, invadió Abisinia, la actual Etiopía, en 1935. En vista de esto, Hitler decidió implementar una política exterior más agresiva. En 1936, Hitler envió 2 divisiones alemanas a recuperar la Renania alemana. Entre Alemania e Italia se formó una alianza conocida como el Eje Roma-Berlín. También en 1936, Japón y Alemania firmaron un acuerdo anticomunista conocido como el Pacto Anti-Comintern. Italia se unió al pacto al año siguiente y para el fin de 1937 también había abandonado la Liga de las Naciones. Con Renania de nuevo en manos alemanas, Hitler decidió emprender la anexión de Austria. El gobierno austriaco había convocado a un plebiscito o referéndum sobre la anexión, pero dejando nada al azar, Hitler ordenó a sus tropas que cruzaran la frontera austriaca el 12 de marzo de 1938, el día anterior a que se celebrara el referéndum. El propio Hitler entró a la capital austríaca de Viena al día siguiente y fue recibido por una multitud entusiasta. Gran Bretaña y Francia protestaron, pero no hicieron nada más para detener a los nazis. El siguiente objetivo de Hitler era Checoslovaquia.
El Sudetenland era una región de Checoslovaquia donde vivían más de 3 millones de alemanes. Hitler exigía que la región se uniera a Alemania. El gobierno checoslovaco protestó y solicitó a sus aliados ayuda al respecto. En septiembre de 1938, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, voló a Alemania para celebrar una serie de reuniones con Hitler para resolver el asunto. En la conferencia de Múnich, el 29 de septiembre, Chamberlain intentó apaciguar a Hitler y evitar una guerra. Cedió ante la demanda de Hitler y el Sudetenland fue cedido a Alemania. Chamberlain volvió a Gran Bretaña, donde declaró haber garantizado la paz en nuestros tiempos. Pero Hitler todavía no estaba satisfecho. En marzo de 1939, el resto de Checoslovaquia fue invadido por tropas alemanas y Hitler comenzó a concentrarse en su siguiente objetivo: Polonia. Tanto Gran Bretaña como Francia informaron al gobierno polaco que si Polonia era atacada, ambas declararían la guerra a Alemania. Sin embargo, Hitler la supuso una amenaza vana. Aún no estaba preparado para librar una guerra en dos frentes por causa de la invasión a Polonia. Y el 23 de agosto de 1939 firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, gobernada por el dictador comunista José Stalin. Al pacto fue agregado un acuerdo secreto entre los dos países, el cual otorgaba a la Unión Soviética la mitad de Polonia y el control absoluto de los estados bálticos de Letonia, Estonia y Lituania, una vez comenzado el ataque de Hitler. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas invadieron Polonia. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declaraban la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. 1939. La invasión a Polonia demostró al mundo el gran poderío del aparato militar alemán. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago alemana, arrasó a Europa con velocidad y eficiencia arrolladoras. Unidades concentradas de tanques, conocidas como Panzers, encabezaron el ataque, y bombarderos llamados Stukas atacaron en picada desde los cielos. Los nazis sitiaron la capital polaca de Varsovia con un bombardeo intenso. El ejército polaco peleó valientemente, pero no fue rival para las fuerzas alemanas muy superiores. El 17 de septiembre, la Unión Soviética atacó a Polonia desde el este. Al final de septiembre, Polonia había caído ante Alemania y la Unión Soviética, quienes ahora se repartirían el país entre ambas. El 30 de noviembre de 1939, las fuerzas soviéticas invadieron Finlandia. La campaña fue feroz y continuó a lo largo del invierno hasta que se firmó un armisticio en marzo de 1940. Los soviéticos habían obtenido territorio defensivo importante, pero pagado un alto precio en bajas de guerra. Como resultado de la invasión, la Unión Soviética fue expulsada de la Liga de las Naciones. Conforme 1939 llegaba a su fin, Gran Bretaña y Francia se preparaban para pelear contra la Alemania nazi. Los meses de invierno fueron tranquilos en el frente occidental, pero en la primavera de 1940, Hitler estaría listo para lanzar una nueva ofensiva contra los aliados. 1940. El 7 de abril de 1940, las tropas alemanas invadieron los países de Dinamarca y Noruega. Dinamarca se rindió de inmediato, pero la resistencia noruega duró hasta junio, cuando finalmente el país capituló. El 10 de mayo, la maquinaria bélica alemana se arrojó sobre las naciones neutrales de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos con la intención de atacar a Francia. Entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales había sido construida una larga serie de fortificaciones fuertemente armadas a lo largo de la frontera entre Francia y Alemania. A esto se le conoció como la línea Maginot. De cruzar a través de los países neutrales, los alemanes podrían remontar la línea Maginot y atacar a Francia desde el norte de Bélgica. El peso del ataque alemán a los Países Bajos se concentró en Rotterdam, donde un intenso asalto aéreo por parte de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, arrasó la ciudad. El país había sido tomado por las fuerzas alemanas y sus paracaidistas, así que los holandeses se rindieron el 14 de mayo. En Bélgica, 50 divisiones de infantería y 7 unidades Panzer entraron al bosque de Ardennes.
tomando a las incautas fuerzas aliadas completamente por sorpresa. El asalto de la artillería alemana y los bombarderos Stukas obligaron al ejército francés a retirarse. El 12 de mayo, los alemanes cruzaron a Francia y poco después avanzaban hacia el norte para atacar a las fuerzas aliadas en la costa. El mismo día que los alemanes lanzaron su ofensiva occidental, Neville Chamberlain renunció como primer ministro y fue reemplazado por Winston Churchill. Consciente de que Gran Bretaña debía ganar la guerra, exclamó: «Victoria a toda costa, victoria a pesar del terror, victoria sin importar cuán largo y arduo el camino pueda ser, pues sin victoria no sobreviviremos». Mientras los alemanes continuaban su movilización hacia el norte, una gran cantidad de tropas británicas, francesas y belgas llegaron hasta la ciudad portuaria de Dunkerque. Las tropas pronto se vieron sitiadas por fuego de artillería alemán y ataques aéreos constantes. Conforme las tropas aliadas defendían su posición, el gobierno británico comenzó la evacuación de Dunkerque. Una gran variedad de embarcaciones, incluyendo barcazas, botes pesqueros, navíos de placer y acorazados, fueron enviados a través del canal inglés para rescatar a los soldados asediados. Al acercarse los barcos a la orilla, los soldados formados en las playas vadeaban o nadaban hacia ellos. En un lapso de 9 días, el fuego enemigo hundió 30 navíos de guerra y unos 665 barcos. Pero 340.000 soldados aliados, 2/3 de ellos británicos, fueron rescatados y puestos a salvo. Una vez comenzada la evacuación, Bélgica se vio obligada a rendirse. Pero el milagro de Dunkerque había salvado a prácticamente la totalidad del ejército británico y fue considerado por muchos una victoria simbólica, si no una militar. El 5 de junio, al día siguiente, al fin de la evacuación, fuerzas alemanas con un total de 130 divisiones avanzaron hacia el sur, a través de Francia. El ejército francés, con apenas 50 divisiones, no era rival para la Blitzkrieg nazi y rápidamente huyó en retirada. El 14 de junio de 1940, los ciudadanos de París lloraron cuando los soldados alemanes marcharon por sus calles. 2 días después, Paul Reynaud, el premier francés, renunció y fue sucedido por el mariscal Philippe Pétain, el héroe militar de la Primera Guerra Mundial. Pétain convocó a una tregua con Alemania. El 22 de junio, en el mismo vagón del tren que atestiguara la rendición de Alemania en 1918, se firmó el armisticio. Este estipulaba que Alemania ocuparía el norte de Francia. En el sur, Pétain encabezaría un gobierno francés colaboracionista, aunque independiente, cuya capital sería ad Vichy. El primer ministro británico, Winston Churchill, anticipando la siguiente jugada de Hitler, se dirigió al pueblo de Gran Bretaña. La batalla por Francia ha terminado. Supongo que la batalla por Gran Bretaña está por comenzar. Así que preparémonos a cumplir con nuestro deber y conducirnos en forma tal que si el Imperio Británico y su comunidad duran 1000 años, la humanidad siga diciendo: fue su mejor momento. Con la caída de Francia, Hitler y sus generales comenzaron a planear la invasión a la Gran Bretaña, cuyo nombre en clave sería Operación León Marino. Sin embargo, antes de que Gran Bretaña pudiera ser conquistada por tierra, debía ser conquistada por aire. Para lograr esta tarea, Hitler recurrió al jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, y le ordenó un ataque aéreo a escala total a la nación isleña. En agosto, la Luftwaffe comenzó a bombardear los campos aéreos utilizados por la FARC, la Fuerza Aérea Real. A pesar de que los alemanes poseían un número superior de aviones, los británicos tenían una ventaja: un invento nuevo llamado radar. Permitía detectar a la Fuerza Aérea Alemana al salir de sus bases en Francia y proporcionaba al Comando Aéreo Británico advertencias anticipadas de los ataques aéreos. Y en vista de que la Luftwaffe despegaba en Francia, su reserva de combustible era limitada en los cielos británicos. La batalla por Gran Bretaña fue testigo de algunos de los combates entre aviadores más fieros de la historia militar. La Fuerza Aérea Real, numéricamente inferior, combatió galantemente y demostró su valor. La Luftwaffe perdía 2 aviones por cada avión británico que lograba destruir.
Aún así, los constantes ataques nazis cobraron su cuota a la FARC. El 23 de agosto, la Luftwaffe bombardeó Londres. 2 días después, la FARC se vengó bombardeando la capital alemana de Berlín, fuertemente defendida. Un Hitler enfurecido ordenó a la Luftwaffe que cesara la campaña contra los campos aéreos de la FARC y que comenzara un ataque aéreo total a Londres. El 7 de septiembre, los alemanes lanzaron un intenso ataque aéreo que los diarios londinenses denominaron el Relámpago. La semana siguiente, el 15 de septiembre, fue lanzado un ataque incluso más intenso sobre Londres, al que los alemanes enviaron 200 bombarderos. La FARC contraatacó efectivamente con combates aéreos que hicieron retroceder al enemigo más allá del Canal de la Mancha. Fue una derrota devastadora para la Fuerza Aérea Alemana. Ya sin superioridad aérea ni marítima, Hitler anunció que la invasión a Gran Bretaña sería pospuesta. En un discurso ante la Cámara de los Comunes, en honor a los valientes pilotos de la FARC, Winston Churchill dijo: "Jamás en el campo de los conflictos humanos, nunca tantos le debieron tanto a tan pocos". La batalla por Gran Bretaña había terminado. Pero en los meses siguientes, la Luftwaffe continuaría bombardeando las ciudades de Inglaterra en ataques nocturnos destructivos. Al final, más de 40.000 británicos habían muerto durante estos bombardeos. El 13 de septiembre, las fuerzas italianas estacionadas en Libia cruzaron la frontera con Egipto. Los británicos contraatacaron a los italianos el 9 de diciembre, forzando a los italianos a retroceder, y todo el territorio egipcio fue recobrado con apenas 100 bajas británicas. El 27 de septiembre, Japón se unió oficialmente a las potencias del Eje. En noviembre se le sumaron Hungría, Rumania y Eslovaquia. Winston Churchill sabía que necesitaba ayuda de los Estados Unidos para que Gran Bretaña subsistiera, pero estos se habían mantenido al margen de la guerra. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, habían seguido una política de aislacionismo. El Congreso había aprobado leyes de neutralidad entre 1935 y 1937 que prohibían al presidente proporcionar ayuda militar a naciones en conflicto. Pero eso estaba a punto de cambiar. El presidente de los Estados Unidos era Franklin Delano Roosevelt. Había sido elegido en 1932 y juró terminar con la Gran Depresión mediante un programa doméstico conocido como el Nuevo Orden. Había reanimado a una nación económicamente devastada y por ello fue reelegido en 1936 e incluso para un tercer cuatrienio, hecho sin precedente en 1940. Roosevelt sabía que los Estados Unidos tendrían que participar en la guerra, y con la caída de Francia, la opinión pública comenzó a cambiar. Solicitó al Congreso que revisara las actas de neutralidad para que Gran Bretaña pudiera recibir ayuda de los Estados Unidos. Se reintrodujo el servicio militar obligatorio para reforzar a las Fuerzas Armadas. En su última charla informal, en 1940, Roosevelt dijo al pueblo norteamericano que los Estados Unidos debían ser el gran arsenal de la democracia. 1941. El 11 de marzo de 1941, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acta de Préstamo y Venta. Esto permitía al país prestar equipo militar a las potencias aliadas, principalmente Gran Bretaña, con el conocimiento de que el equipo sería pagado después de la guerra. Mientras tanto, el Eje había crecido hasta incluir a los países de Bulgaria y Yugoslavia. Pero un golpe de Estado a cargo de oficiales del ejército yugoslavo pronto cancelaría el pacto con el Eje. Hitler reaccionó con fuerza. El 6 de abril, el aparato militar alemán atacó simultáneamente a Yugoslavia y a Grecia. Un impresionante ataque aéreo a Belgrado mató a 17.000 civiles y provocó que la ciudad cayera al cabo de una semana. El 17 de abril, con su ejército rodeado, Yugoslavia entera se rindió. Para el 23 de abril, el ejército griego había capitulado y su gobierno había abandonado el país. El 27, las fuerzas alemanas entraron a Atenas y a fines de mayo, toda la Grecia continental y las islas griegas en el mar Egeo habían sido ocupadas por los alemanes. Una vez completada la conquista de los Balcanes, Hitler dirigió su atención a su plan más ambicioso de la guerra, Operación Barbarossa, la invasión de la Unión Soviética.
La mañana del 22 de junio, Alemania rompió su pacto de no agresión con la Unión Soviética al enviar a 3 millones de soldados a cruzar la frontera soviética en un frente de 1.250 kilómetros de largo. El embate de artillería de la Blitzkrieg nazi tomó por sorpresa al Ejército Rojo. La Luftwaffe destruyó 1.200 aeronaves soviéticas sin que lograran despegar siquiera. Las divisiones Panzer surcaron el territorio soviético a un paso feroz. Ciudad tras ciudad fue invadida. Para agosto, los alemanes habían matado o herido a 1,5 millones de soldados rusos y hecho prisioneros a otros 2 millones. Sus generales aconsejaron a Hitler que atacara la capital rusa de Moscú inmediatamente, pero pasó por alto su consejo. En cambio, Hitler desvió unidades Panzer a auxiliar en el ataque a Kiev, en Ucrania, que sucumbió ante los alemanes el 19 de septiembre. La ciudad de Leningrado había sido rodeada por fuerzas alemanas desde el 8 de septiembre y se encontraba sitiada. El avance alemán hacia Moscú fue pospuesto hasta el 2 de octubre, lo cual demostraría ser un error fatal. El invierno ruso llegó antes de tiempo. Fuertes lluvias y nevadas convirtieron los campos de batalla en lodazales y detuvo el asalto alemán. Sin la indumentaria adecuada, sin alimentos ni provisiones, muchos soldados alemanes murieron mientras que otros fueron víctimas del congelamiento. Aprovechando la situación, los dirigentes rusos convocaron a miles de civiles a cavar trincheras y a ayudar en la fortificación de las defensas de Moscú. Cuando la primera helada endureció el suelo, los alemanes continuaron su avance. Llegaron a 12 kilómetros de Moscú, pero las defensas soviéticas se mantenían firmes. Los soviéticos contraatacaron a los mal equipados alemanes a principios de diciembre. Y la ofensiva fue encabezada por sus nuevos tanques T-34. Al terminar el año, habían obligado a la línea del frente alemán a retroceder unos 25 kilómetros. El valor y la determinación de los soviéticos, tras tantos meses de derrota y penurias, asombró a los alemanes. La invasión de la Unión Soviética fue un fracaso, y ahora Hitler debía ingeniárselas para combatir una guerra en 2 frentes. El 11 de agosto de 1941, el primer ministro británico, Winston Churchill, y el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, se encontraron por primera vez a bordo de un destructor naval cerca de la costa de Terranova, Canadá. Fue ahí que firmaron una declaración conjunta de objetivos por la paz, conocida como la Carta del Atlántico. Este documento histórico se convertiría en la base para la